Queríamos ofrecer pues, un ratito agradable. Es muy difícil eso de la planificación estratégica. A mí cuando me preguntan de esto, aquí no había ni plan estratégico, ni había plan de negocio. Al final había pues la ilusión. Nos levantamos todos los días por la mañana pensando en, oye, ¿cómo cambiamos las cosas hoy? Nunca hemos tenido miedo a los cambios. De hecho, abrazamos los cambios. Vivimos en un mundo que se ha acelerado. Vivir es muy complicado, que no hay que tener miedo al fracaso. En Estados Unidos los proyectos fallidos forman parte del currículum de uno. Utilizamos la holacracia como modelo organizativo. El elemento sustancial para que los equipos funcionen y las relaciones de trabajo funcionen es la confianza. Que a un jefe le puedes contar muchas milongas, pero a un compañero es muy difícil. Somos una empresa infinita. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Benito, fundador de Boca. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Aquí me tienes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a compartir este espacio con nosotros y con nuestra audiencia. Me llama poderosamente la atención que hoy en día lleves más de 42 años al frente de Boca. Me gustaría que nos dijeras cuál era ese sueño que tuviste en su día que hizo que pusieras en funcionamiento este proyecto. A ver, eran tiempos muy distintos a los actuales. Para situarnos, yo tenía 17 años. Tengo 60. 17 años, sí que es verdad que venía de una familia que se había dedicado al comercio. Mi padre se había dedicado siempre al comercio, mi abuela, mis bisabuelos, y en casa siempre había visto desde muy crío lo que era un cliente, lo que era un proveedor, lo que era vender, lo que era comprar. Incluso desde muy crío ayudábamos en verano en los comercios familiares, en un tiempo en el que eso se podía hacer. Entonces, por decirlo de una manera, ya venía con el virus ya casi desde la cuna, ¿no? Yo estudié bachillerato, hice la mili, que en aquella época había que ir al ejército, y fui anticipadamente con 16 años voluntario, y llegó un momento en el que, aunque parte ya de los estudios de bachiller los había hecho nocturnos y colaborando en el negocio familiar, pues tenía que decidir si iba a la universidad o no. Y si iba a la universidad o me dedicaba a otras cosas. Finalmente decidí dedicarme pues, al mundo del comercio. Cogí una pequeña tienda que teníamos arrendada y le dije a mi padre que la quería llevar yo. Me empecé ahí y bueno, me avaló en los créditos que hubo que pedir me avaló, que no me dio dinero, pero me avaló, que fue de gran ayuda para reformar y para arrancar. Y al muy poquito tiempo, pues vimos que lo que era la venta automática, la venta no atendida, vi que podía ser una línea de actividad. Mi familia había tenido relación con el mundo del tabaco. Y en aquella época el tabaco era una de las pocas cosas que se vendían de manera normalizada en máquinas automáticas, en los bares. Y empecé pues, con esa pequeña actividad que rápidamente migró a lo que era la venta de café y de productos de alimentación, que es lo que realmente luego ha sido pues, la actividad de la empresa, evolucionando y cambiando lógicamente mucho, entrando después con los años en el mundo del café, con nuestro propio tostadero. Pero fue, a ver, ¿no? Y a mí cuando me preguntan de esto, aquí no había ni plan estratégico, ni había plan de negocio, ni presupuesto de caja, ni había nada, ¿no? Porque pues al final había pues la ilusión, el verlo como una cosa normal porque lo había visto siempre en casa, ¿no? La incertidumbre sobre lo que pasaría el mes que viene, pues tampoco lo vivía de una manera muy natural, porque en mi casa pues no se sabía lo que iba a pasar el mes siguiente, ¿eh? Y todo muy sencillo, muy fácil, y una cosa llevaba a otra. Empecé yo solo, al poco tiempo pues tenía un
un trabajador, luego fuimos ampliando territorialmente en actividades y un poco a poco pues fuimos construyendo, sin más. Ese poco a poco ahora es como que a la gente joven que viene por atrás como que les cuesta. Es como que quieren llegar a ver si puedo tener una cifra de ventas tanto en el primer año, a ver si puedo tener este crecimiento, incluso a ver si puedo crear algo que luego pueda vender. Es un poco como la ola, ¿no?, que viene de emprendimiento atrás. Sí. Y muchas veces es que quiero reseñar ese punto. Es que la mayor parte de los negocios que tienen una estabilidad y que de verdad generan unos recurrentes de una forma continuada, es que se han ido haciendo poco a poco. Voy vendiendo con un tipo de producto, con esos recursos que voy generando, voy invirtiendo, cojo una persona, tengo contratada unas horas, porque la primera palanca de un negocio es el trabajador, es poder apalancarte en el trabajador para el propio crecimiento, ¿no? Entonces es un poco como que ahora eso, la gente joven que viene por atrás hay veces que no lo termina de entender. Hombre, tal vez vivimos en un mundo que se ha acelerado, ¿no? Muy rápido, todo es muy acelerado. Todo va muy deprisa. Todos los inputs que recibimos, y especialmente los jóvenes que por decirlo de alguna manera están en proceso de construirse y de hacerse, ¿no? Y los chavales pues al final utilizan herramientas que los llevan por ese camino. La publicidad es todo muy rápida, las herramientas van todo muy acelerado, el mundo cambia todo muy deprisa. Estás trabajando en una cosa y te dicen que a la vuelta de 3 o 4 años eso en lo que trabajas no existirá ya. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para pararse, mirar y decir, hombre, esto hay que construirlo por pasos y tal, y tiene sus etapas. Es muy difícil eso de la planificación estratégica, ¿no? que era una herramienta habitual, pues bueno, yo creo que pretender planificar cosas a 2, 3, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, a mí personalmente me cuesta. Yo creo que más que una planificación es como una ideación o una declaración de deseos o no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque planificación de verdad, la de medio y largo plazo, es altamente compleja, ¿no? Entonces, creo que sí, que tienes razón, que está todo, que parece que hay una ansia y pero que sea de otra manera es difícil, con el mundo que tenemos. Quería dejarlo un poco de relieve para que una persona referente en el mundo de los negocios en Aragón, como eres tú, que dejara de relieve de que es que hay veces que hay que empezar poco a poco, pasito a pasito, e ir afianzando esos pasos y luego el atreverte a dar el siguiente paso. Y por eso, como lo has puesto de relieve, lo quería subrayar de alguna forma, porque creo que es un ejemplo para que la gente tenga en cuenta que antes los negocios se hacían así. Claro, ¿no? Y además cada paso no solo es un paso, conlleva aprendizaje. Conlleva interiorizar las cosas y que realmente dejen un pozo, ¿no? que te ayude a afrontar el futuro con más bagaje y con más herramientas. Y eso tiene sus tiempos también. Otra cosa que me ha llamado la atención cuando estabas hablando es que sí que es verdad que muchos de los emprendedores que han pasado por aquí he visto que sí que han vivido el emprendimiento cerca desde muy jóvenes, en un alto porcentaje. ¿Crees que el emprendedor nace, o sea, lo mama en casa, o que se hace, o que pueden ser ambas cosas? Yo creo que hay de todo, ¿no? Los que lo hemos vivido en nuestras familias, pues no cabe duda que tenemos como un elemento relevante para terminar ahí, ¿no? En ser emprendedores. Y más aún si esas experiencias familiares pues han sido normalmente satisfactorias, ¿no? A lo mejor si fueran dramáticas y hubieran terminado en colapso, ¿no? Pues a lo mejor sería todo lo contrario, ¿no? Serían experiencias que te alejarían del emprendimiento. Pero los que hemos sido de familias que se han dedicado a la empresa, en mi caso empresa muy pequeña, pues se afronta con absoluta normalidad, ¿no? Pero yo creo que también hoy en día hay mucho emprendedor que simplemente es emprendedor que termina emprendiendo de manera absolutamente circunstancial y muy a menudo por pura necesidad, ¿no? Y decir, oye, pues se encuentran en unas situaciones que les llevan a tener que decidir qué hacen con su
capacidades y con su tiempo y cómo se ganan la vida y terminan emprendiendo, ¿no? Y eso a veces los proyectos nacen como pequeños autoempleos y otros se desarrollan como proyectos empresariales con más envergadura que lo que podría ser un puro autoempleo, ¿no? Eso en tiempos no era tan habitual, a lo mejor, ¿no? Pues al final, pues los que empezábamos una trayectoria empresarial muy a menudo conectaba con la actividad de los padres. En otros casos, pues eran fruto de trabajar en sectores y tener un buen aprendizaje. Y al final había personas que decidían emprender en aquello que habían trabajado, ¿eh? Pero el mundo era claramente distinto, ¿no? Era muy distinto, sí. La vida de las empresas en España se establece que tienen una media de vida de 5 años. En Evoca lleváis más de 40 años. ¿Cuál es el secreto de Evoca para mantenerse tanto tiempo? Nosotros por convicción y con convicción y de verdad decimos que nosotros somos una empresa infinita. Entonces nosotros a nosotros mismos nos definimos como infinitos. Es decir, que no tenemos ninguna intención de que nuestro proyecto tenga un final, ¿no? Ni tenemos... no, pues nosotros entendemos que aquello que hacemos evolucionándolo de una manera natural, lo iremos adaptando a las necesidades que veamos que podemos cubrir y nuestra vocación es absolutamente infinita. Y cuando tienes esa vocación, lo primero que como empresa y como emprendedor y como directivo, la posición que ocupe cualquiera o como trabajador, pues hombre, si quieres ser infinito, lo primero es existir. Si no, difícilmente puede ser infinito. Incluso es el primer requisito para poder atender a para atender a los accionistas con una buena rentabilidad, para atender a los trabajadores con un buen proyecto de futuro, para atender a los clientes en seguir atendiéndoles, para atender a las sociedades de la posición de la empresa. Lo primero es existir, ¿no? Eso es lo que hay que cubrir, ¿no? Y a lo que hay que estar atento es a que las decisiones que se toman y los proyectos que se aborden, hay que asumir riesgos, porque si no difícilmente se puede hacer algo interesante. Y si no asumes riesgos, normalmente terminas extinguido y desaparecido, pero hay que asumir riesgos que no te lleven lógicamente a la desaparición, ¿no? Yo creo que ahí está básicamente el equilibrio, ¿no? De, oye, bueno, sí que innovas, sí que abordas proyectos nuevos, sí que haces las cosas de manera diferente, ¿eh? Y vas ponderando ese equilibrio entre asumir el riesgo de lo desconocido y la seguridad de lo conocido en un punto tal que no termines extinguiéndote, ¿no? Sin más. Y a veces funciona y a veces no funciona, ¿eh? Porque la multitud de factores que están fuera de nuestro control es muy amplia, ¿eh? Cada vez más alta, sí. Es muy amplia. ¿Qué dirías que en Evoca es diferente a otras empresas de su competencia? Al final, una empresa lo que busca es aportar un valor diferenciador al resto de empresas de la competencia para abrirse un hueco en el mercado. Sí, antes te decía que tenemos esa vocación infinita, pero a su vez también tenemos muy claro que si no aportamos algo diferente, en realidad, si somos redundantes, en realidad sobramos. Eso es igual que cuando haces una reunión de 6 o 7 y todo el mundo está de acuerdo en todo, pues oye, con que haya uno y lo recoja en un documento resumen, ya está, no hace falta que 6 o 7 perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, partimos de esa premisa. Lo que a nosotros nos gusta y lo que nos hace felices y lo que nos hace sentirnos útiles es pues aportar cosas distintas, hacer las cosas de manera distinta, con un resultado distinto, con unas propuestas diferentes, que pueden gustar a más o menos, lógicamente, ¿no? Pero sí que nos gusta, por definición, hacerlo distinto. Eso no quita que puedas fijarte en lo que
hacen otros, y a veces puedes encontrar aprendizajes y te pueden inspirar en cosas, ¿no? Pero de salida nos levantamos todos los días por la mañana pensando en, oye, ¿cómo cambiamos las cosas hoy? ¿Qué aportamos hoy, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos diferente? Pues yo creo que hacemos muchísimas cosas diferentes, que unas se percibirán más y otras se percibirán menos. Por hablar de algunas que se pueden percibir mucho. Nosotros, aunque prestamos lo que normalmente se llama servicios de vending, que es que vendemos productos y servicios sin personas que te atiendan de manera directa, en máquinas automáticas, pues bueno, lo hacemos con una orientación a la calidad y la diferenciación tal como que para prestar ese servicio hemos montado nuestro propio tostadero de café. Cuando lo normal es comprarlo lógicamente a tostadores comerciales, productos muy básicos, es lo habitual, y si puede ser 10 céntimos más barato, mejor, ¿no? Nuestra orientación es otra. Nosotros decidimos ya hace bastantes años que queríamos, al final, queremos ofrecer a nuestros clientes que normalmente están trabajando y les atendemos en su momento de la pausa, pues bueno, les queríamos ofrecer pues un ratito agradable, rico, oye, como un pequeño lujo, además a un precio que cualquiera puede pagar, ¿no? Y eso nos lleva a seleccionar en origen el café en Colombia, en fincas ecológicas que les compramos año tras año, certificadas, fincas también certificadas de comercio justo. Cada cosecha nos mandan las muestras, lo probamos, lo validamos, nos lo meten en nuestros sacos, lo importamos nosotros mismos, tenemos nuestro tostadero, lo tostamos ahí todos los días, cuidamos absolutamente todo el proceso. Y todo eso pues, es algo que absolutamente nadie hace en nuestro sector. Con ese esmero, con esa orientación, al final tener un producto de especialidad, un producto ecológico. Para que te hagas una idea, nosotros todo el café que tostamos es ecológico, y por situarnos, el peso del café ecológico en España pues debe estar por debajo del 1%. Nosotros solo tostamos café ecológico. Con el comercio justo pues es una cosa absolutamente parecida, ¿no? Con una orientación medioambiental tremendamente intensiva. No es solo que utilicemos solo café ecológico, sino que además, por decir algo, todos los pozos que se generan cuando elaboramos el café los recogemos. Es decir, cada vez que se elabora un café se genera una pastilla de marro, de pozos de café, pues eso que va a la basura normalmente, nosotros lo recogemos todo, lo almacenamos, luego se transforma en abono y se abonan viñedos en el Somontano. Pues eso son 70 toneladas de pozos que en vez de ir a la basura terminan abonando viñedos, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos arrancando un proyecto muy, muy chulo. Y es pues el café, como todos los cafés hasta ahora, cuando lo tostamos lo ponemos en una bolsa y cuando nuestros compañeros van a atender a los clientes llevan bolsas de café y de vasos y de todo lo que necesiten, y esas bolsas, pues bueno, se echa el café que hemos tostado nosotros en la máquina y el café va pues al cubo de los envases, ¿no? Pues bueno, ahora hemos empezado a utilizar botes que son reutilizables, es decir, el bote se llena de café, atendemos al cliente, vuelve, se lava, se vuelve a utilizar, se vuelve a utilizar, se vuelve a utilizar, se vuelve a utilizar. Pues evitamos que cientos de miles de envases vayan a la basura o al reciclado con eso. Eso es algo que no hace absolutamente nadie. No ya en nuestro sector, no hace nadie en el sector del café en general, ¿no? Desde hace más de... Hoy día ya empieza a ser bastante normal, especialmente por las cafeterías y tal, la utilización de vasos de cartón. Pero nosotros utilizamos vasos de cartón desde hace 15 años. Es decir, cuando no usaba en España vasos de cartón absolutamente nadie, ¿no? Cualquiera que visite nuestra casa verá que somos una empresa pues especial, ¿no? Que hace las cosas de manera diferente, que nos gusta hacerlo de manera diferente. Está todo muy orientado a que sea un muy buen sitio en el que trabajar, que hay que trabajar y que el trabajo es duro, pero pues hacemos
entre todos construimos pues, un entorno de trabajo pues, que, oye, que dentro de nuestras posibilidades sea pues, agradable, enriquecedor, pues trabajar, ¿no? Tenemos unas relaciones con nuestros clientes también entiendo que son muy, muy especiales. Somos una compañía con una tasa tecnológica altísima, ¿no? Todas nuestras máquinas están conectadas telemétricamente, conocemos los niveles de stock, las rutas son absolutamente dinámicas, nuestros almacenes están digitalizados. Pues vamos, somos un rara avis aquí en un rinconcito de España y prueba de que nuestra forma de hacer las cosas es muy diferente es que recibimos visitas de empresas de nuestro sector, de empresas alemanas, polacas, croatas, italianas, francesas. Todos los años recibimos muchas visitas de empresas de nuestro sector que están en procesos de innovación, de renovación, de modernización, ¿no? Y vienen a nuestra casa a ver cómo hacemos las cosas y a inspirarse, ¿no? Porque hacemos pues, muchas cosas de manera diferente, ¿no? Habéis recibido recientemente un premio a la responsabilidad social en Aragón por uno de vuestros proyectos con el café. Por el que te explicaba antes de los pozos, ¿no? Que es el premio RSA, el de Pymes, pues que además fue un alegrón, ¿no? Porque al final pues siempre gusta que se reconozca, ¿no? Pues ese proyecto por el cual recogemos todos los pozos y terminan en abono en el Somontano, que además es un abono, hay una formulación de abono que hemos hecho especial con ese ingrediente de café, que se ha demostrado un excelente abono para los viñedos, ¿no? Y al final, pues bueno, pues es una manera de reducir el impacto medioambiental y además, oye, pues nos tomamos un buen café por la mañana y un buen vino por la tarde. Así que todo perfecto. Como has dicho, una de las parcelas en las que intentáis constantemente estar invirtiendo es la innovación interna. ¿Se podría considerar que aplicáis la holacracia? Sí, nosotros desde el año 2019 utilizamos la holacracia como modelo organizativo, que para muchos de los que nos escuchen pues será lo mismo que no decirles nada, porque es una herramienta muy desconocida y necesitaríamos varios programas enteros para explicarla, ¿no? Pero por dar una pincelada, pues sería una herramienta que está toda muy orientada a la autogestión en el trabajo, es decir, a que las personas hagan su trabajo no porque tengan un jefe ahí encima dándoles la matraca, sino porque se autogestionan y tienen iniciativa y responsabilidad. Y es una herramienta, es una de estas, ya no sé si les suena a los oyentes, al final es una herramienta para empresas que tienen vocación TIL, que es un poco pues todos estos movimientos, que hay varios, ¿no? Pues de la humanocracia, pues que también es un poco de este tipo de cosas, que al final lo que pretenden es construir entornos de trabajo y empresas en los que las personas trabajen de manera más segura, puedan participar más, se autogestionen más, pues bueno, al final entornos de trabajo más humanos también. Eso empezamos en el 2019 con el proyecto y en los últimos, desde finales del año pasado, además estamos en un proceso de evolucionar la herramienta porque de salida asumimos la holacracia tal como era, que es una herramienta pues, que tiene todo muy clarito y todo muy establecido, y ya con la experiencia que teníamos decidimos evolucionar y ahora ya no usamos la holacracia. Ahora nos hemos quedado con algunos de los elementos que tiene la holacracia, pero hemos incorporado ya algunos de cosecha propia y ahora lo llamamos evocracia. Ya no es holacracia, sino que es evocracia porque ya es, podríamos decir, algo ya propio que tiene ya incorporada a nuestra cultura. A la hora de seleccionar el personal, ¿os crea más problemas o más dificultad a la hora de integrarlos, digamos, en este tipo de formación? ¿No? Hombre, mira, con las incorporaciones de personal, la primera cosa, por decirlo de una manera diferente, es que nosotros, los propios miembros de los equipos, son los que deciden qué personas se incorporan a los equipos. No hay un departamento de personal al uso que hace ahí una selección, no. Hay un departamento de personal
compañeros que gestionan ese tipo de cosas en su parte burocrática, por decirlo de alguna manera, y pueden echar una mano en los procesos de selección, pero en nuestra empresa las incorporaciones de nuevos compañeros y los despidos los deciden los propios compañeros. No hay ahí un jefe que decida que se despida a no sé quién. Porque partimos de la idea, además, pues de que a un jefe le puedes contar muchas milongas, pero a un compañero es muy difícil, ¿no? Normalmente, en todas las empresas, los trabajadores que realizan las tareas normales y cotidianas son los que mejor saben que otros compañeros son buenos trabajadores, que otros compañeros son unos jetas, qué perfiles de personas son aquellos que más pueden contribuir a hacer el trabajo bien. Entonces nosotros hemos tomado la decisión, además en esta última etapa, de que esos procesos, los que deben ser los que deciden, son los propios compañeros, ¿no? Y entonces pues está organizado de esa manera. Lo normal es que estas formas de organizarse y de trabajar, cuando las personas se incorporan y perciben que aunque sean mejorables y tengan su proceso, lo que hay debajo es de verdad, yo creo que normalmente se recibe bien. La mayor parte de las personas y de el tipo de compañeros y de trabajadores que queremos todos que se incorporen a las empresas, yo creo que normalmente lo reciben bien. Aunque también es verdad que hay a veces personas que prefieren decidir poco, que les manden, que les organicen, que no me compliques la vida. También a veces pues hay ese tipo de personas pues que en nuestra empresa pues no van a terminar de encajar, ¿no? Porque pedimos que la gente se implique en las decisiones y gestione. Hablando de la parte de los trabajadores y del bienestar de los mismos, habéis creado espacios propios para ellos, para su propia comodidad. ¿Cómo surge esta idea? Porque sí que es verdad que es muy habitual en empresas jóvenes, tecnológicas principalmente, pero a lo mejor no tanto en empresas que ya llevan varias décadas en activo. Precisamente nosotros nos dedicamos a eso. Porque nosotros lo que hacemos es, aunque trabajamos en educación y en sanidad, nuestra principal área de trabajo son los centros de trabajo, ¿no? Prestar servicios en los centros de trabajo. Y nuestra visión es que lo primero es que existan espacios, espacios que no son espacios de descanso, porque son mucho más que espacios de descanso. Nosotros entendemos que lo que normalmente se ve como espacios de descanso deben ser espacios en los que descansar, reponerse, tomar un café, un tentempié, comer, lo que toque a cada uno, pero además son espacios, podríamos decir, también de descanso activo, o de trabajo relajado, o de interacción, o de reunión informal, ¿no? Hay veces que las cosas se hablan en una sala de reuniones, todos sentados muy formalitos, pero otras veces en los que en un espacio agradable en el que te juntas y coincides con otros de manera premeditada o no, o casual, pues surgen temas, se hablan de cosas, se deciden, y cuando los espacios se cuidan físicamente y son agradables y están bien dimensionados, adecuadamente amueblados, bien iluminados, climatizados, con buenas vistas si es posible, con buenos servicios, con buen café, todo limpio, todo bonito, todo agradable, a la gente le apetece estar ahí. Y la buena noticia es que cuando está ahí, además de reponer fuerzas, hace cosas además muy valiosas para la empresa. Reponer fuerzas ya es valioso, ¿no? Pero es tremendamente valioso el que se cree comunidad, que se creen lazos, que se aborden los problemas con un tono más relajado y a lo mejor menos tenso y menos formal, ¿no? Esos espacios se terminan convirtiendo en espacios de reunión informal, de cooperación, y las personas que se relacionan así en esos entornos, después cuando se van a su mesa es muy difícil que no sigan cooperando, es muy difícil que se puteen, es muy difícil que no fluya de una manera natural. Cuando uno se relaciona bien con la gente,
fluye de una manera muy natural la cooperación, el aportar positivamente, la crítica constructiva, es decir, ese tipo de ambiente entre las personas que es necesario para que exista equipo y exista cooperación, pues fluye absolutamente de otra manera. Pues nosotros nos dedicamos a eso, a que esos espacios existan, que esos espacios estén bien equipados, bien organizados, que sean agradables al servicio de ese uso, que tenga buenos servicios, que apetezca estar, que apetezca tomarse un café, porque, vamos, y eso, lógicamente, en nuestra casa lo hacemos también, ¿no? Nosotros tenemos una muy, muy buena zona de descanso y de reunión informal, que está invitado cualquiera que la quiera conocer y a tomarse un café, porque, primero, difícilmente podríamos hacerlo bien si no creemos en el concepto y no lo aplicamos en nuestra propia casa, ¿no? Y segundo, porque podríamos decir, sin ninguna duda, que es el espacio más rentable de toda la empresa. No hay nada más rentable que ese espacio. ¿Le dais prioridad a la creación de comunidad más que de grupos puramente de trabajo? Sí, al final... De crear esos lazos, sí, esa mira, unión. Nosotros entendemos que la base, el elemento sustancial para que los equipos funcionen y las relaciones de trabajo funcionen es la confianza. Es lo esencial. La confianza es como el pegamento que pega todo, ¿no? Cuando hay confianza, los errores se gestionan de otra manera, las demandas de cooperación se reciben de otra manera, las aportaciones a cualquier proyecto se hacen con una dinámica y una actitud distinta, y para que exista confianza tiene que haber interacción, convivencia, vivir experiencias juntos, tiene que haber transparencia, porque tienes que entender lo que afecta a los demás, lo que afecta a sus estados de ánimo, y nosotros, pues en gran medida es una obsesión que tenemos, ¿no? Pues que esa confianza fluya y se construya y se cuide, porque además se quiebra con mucha facilidad. Al inicio de la entrevista hemos estado hablando que cada vez surgen más cambios y cada vez cada menos tiempo. Durante 4 décadas habéis tenido que afrontar muchos cambios, sobre todo probablemente cambios tecnológicos. ¿Cómo los habéis ido afrontando? Nosotros nunca hemos tenido miedo a los cambios. De hecho, abrazamos los cambios. Estamos siempre hurgando y rebuscando pues, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Probamos muchas cosas. Siempre decimos que tampoco hay que hacer grandes estudios y tal, sino simplemente hay que buscar maneras sencillas y baratas de probar las cosas, ¿no? Entonces, cuando salen soluciones nuevas, productos nuevos, maquinaria nueva, tecnologías nuevas, pues buscamos manera de conocerlas, de aproximarnos, de probarlas, y somos absolutamente, pues bueno, yo te contaría cosas que ilustran eso. Nosotros yo creo que por lo menos, debe hace ya 25 años. Nosotros fuimos la primera empresa en Europa del sector que se certificó en la ISO medioambiental. Que en aquella época, además no lo hicimos con esa intención. Decidimos certificarnos y una vez que estamos certificados descubrimos que no había ninguna más en Europa. Y bueno, no me digas que no hay empresas alemanas que en aquella época iban de superverdes certificados en la ISO medioambiental, en la 14.000 no sé qué. Pues fuimos el otro día explicaba en un vídeo que contaba la historia. Nosotros fuimos la primera empresa, de las primeritas y pioneras en Europa en utilizar terminales digitales, ¿no? Y tenemos terminales digitales que usábamos hace 30 años, que ya eran súper primitivos, y tenemos toda la historia de cómo evolucionó. Incluso fuimos usuarios de los Newton de Apple, que ya tienes una edad, igual te acuerdas, que fue la primera pantalla táctil, que fue un gran fracaso de Apple. Pues nosotros ya hicimos desarrollos para ese tipo de tabletas en los 90.
que luego tuvimos que retroceder e ir a otro tipo de terminales porque dejó de fabricarlos Apple. Hemos sido pioneros en la utilización de telemetría, que hicimos los primeros pinitos en el 2008, en la Expo de Zaragoza. Y luego, porque no nos acompañaban los desarrollos que había en el mercado, tuvimos que ir aparcándolo, luego lo retomamos y somos absolutamente pioneros en Europa en la utilización, no de la telemetría como una cosita que te manda unos datos de cada máquina, no, en gestionar la empresa con información en tiempo real que obtenemos por medios telemáticos, ¿no? En lo que somos absolutamente pioneros en eso, ¿no? En que gestionamos la empresa con información en tiempo real. Antes te contaba que somos pioneros en el reciclado, somos pioneros en los envases, somos pioneros en los vasos. Somos pioneros en electrificación de la flota, somos pioneros en modelos de organización. Yo creo que está bastante acreditado que no nos da miedo abrazar el cambio y de hecho nos gusta y nos da vidilla porque sabemos que detrás de los cambios hay un montón de oportunidades, ¿no? Lógicamente, porque todo lo que mejora y evoluciona es porque hay cambios y alguien los tiene que abrazar para que esos cambios se afinen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí estamos para abrazarlos, cuando los descubrimos y cuando pensamos que pueden ser útiles. Los emprendedores normalmente se encuentran muchos desafíos a lo largo de su emprendimiento, pero me gustaría, sobre todo una persona de tu experiencia, ¿qué consejo le darías de que con qué mentalidad tiene que afrontar esos desafíos que tienen los emprendedores en el día a día? Pues la pregunta es difícil, porque... sé que es un poco complicada, pero creo que sí que se puedes aportar un gran valor, porque muchas veces, como tú bien dices, es complicado y la mentalidad con la que tú afrontas los desafíos, la problemática que te encuentras en el día a día en los negocios, yo creo que es una parte importante. Sí, mira, yo el primer consejo que daría es que no hay que tener miedo al fracaso. Y además partiendo de la premisa de que con absoluta seguridad fracasarán. En poco o en mucho. En una cosa o en otra. En algo que los llevará a la quiebra o en algo que les producirá un ejercicio 2 o 3 de pérdidas. En algo doloroso o en algo... pero que van a fracasar. Es muy sencillo. Si alguien no fracasa es porque no asume riesgos. Si no asumes riesgos, simplemente vas a desaparecer. Porque el futuro es de los que asumen riesgos. Y en el mundo de la empresa. Y inherente a asumir riesgos está errar. Va en el lote. Es como el amor y el desamor. Si por miedo al amor, no al desamor, no te enamoras, pues no te vas a enamorar, porque a lo largo de la vida de todos, pues hay situaciones de desamor, ¿no? Salvo rarísimas excepciones, ¿no? Que se enamoraron una primera vez y ya toda la vida. Pero en la historia vital de todo el mundo, lo normal es que estén ambos dos elementos presentes, ¿no? Pues en esto es lo mismo. Punto primero. No hay nada más letal que tenerle miedo al fracaso, al error. Cualquier decisión que se tome conlleva su incertidumbre en los resultados. Y a eso no hay que tenerle miedo, hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje. Y lo único que hay que poner la prudencia de, siempre que se pueda, que hay ocasiones en las que no se puede, pues modularlo de una manera que uno diga, hombre, y si no acierto, pues si no acierto, vamos a intentar que el efecto no sea la quiebra. Sin más, y si se puede poner esa variable de que si no acierto, que no sea la quiebra, estupendo. Y si no se puede poner, pues es el dilema ante al que te presentas, ¿no? Lo que está claro es que si no haces nada, la quiebra es segura. A lo mejor un poquito más tarde, con una larga agonía, pero la quiebra será segura. Entonces, oye, que no tengan nuestros emprendedores, sean jóvenes de mediana edad o mayores, me da lo mismo, o intraemprendedores, que
que se llaman ahora los que ya están dentro de las organizaciones y en proyectos, pues bueno, oye, adelante. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa se sirve de guía, felicitamos también por los fracasos. Cuando a alguien le sale algo mal, pero ha tenido el atrevimiento de decidir hacer algo y asumir la incertidumbre y asumir el efecto negativo que puede tener en su reputación y en su tal, y en sus noches y en no dormir, cuando algo no sale mal, ¿qué pasa? Como es lógico, pues nosotros también felicitamos, porque eso conlleva un montón de cosas buenas que hay que preservar, porque si no están, tampoco va a haber éxitos, ¿eh? Entonces, oye, a por el fracaso sin complejos, ¿no? De hecho, es un excelente indicador de si estamos... Yo creo que cuando un profesional, una empresa, un proyecto no tiene ningún fracaso, significa que su nivel de riesgo y de innovación es demasiado bajo. Yo creo que uno de los indicadores de que estás en un punto razonable de asunción de riesgos es que tienes algunos fracasos, si no es que estás siendo demasiado conservador. Y el mundo no es para los conservadores, el futuro no es para los conservadores en el ámbito empresarial, ¿no? Qué diferentes algunos países como España y en Estados Unidos, que siempre existe esta comparación en el mundo del emprendimiento, en donde en Estados Unidos se premia o se valora a la gente que ha fracasado porque lo ha intentado y se levanta y vuelve otra vez a intentarlo. Y qué diferente en eso con la cantidad enorme de cosas positivas que tenemos en España, pero qué diferente en eso que estamos esperando a que uno se caiga para decirle, es que te has caído. Pues sí, me he caído y me voy a volver a levantar. Sí, yo ya no sé si es la mentalidad española o la latina un poco en general, ¿no? Frente a la anglosajona. Pero efectivamente, en Estados Unidos los proyectos fallidos forman parte del currículum de uno y son elementos positivos, ¿no? Porque obviamente tienen un montón de aprendizaje y acreditan la capacidad de asumir riesgos. Y de una cosa que no funciona bien, pues bueno, es ese dicho de o aciertas o aprendes, ¿no? Pues hay veces que se acierta y hay veces que simplemente se aprende, ¿no? Pero esto ya no es una cuestión social, ¿eh? Yo creo que las empresas también nos lo tenemos que mirar, ¿no? Es decir, oye, en las empresas, que al final son reflejo de lo que son nuestras sociedades, pues tenemos que aprender a no penalizar pues el fracaso, es decir, por llamar fracaso algo que sale de una manera distinta, por no decir peor, de lo que nos gustaría o de lo que conviene, ¿no? Pues eso en las empresas, si realmente queremos que la gente asuma riesgos, tenemos que gestionarlo bastante mejor de cómo se gestiona normalmente. A ver, es importante dejar hacer para que tus propios empleados también puedan crecer. Porque si no es un poco difícil, si no les dejas hacer, mira, que se equivoquen y que tropiecen para que crezcan. Claro, eso cuando se habla de autogestión es curioso, porque hay veces que algunos jefes resistentes a la autogestión de los colaboradores dicen, ¿no ves? Ahí he metido la pata. Si lo hubiera hecho como yo lo hubiera hecho, pues no se hubiera fallado. Bueno, esa persona ha cometido sus fallos. Si se hubiera hecho como tú querrías hacerlo, se hubieran cometido los tuyos. Que a lo mejor no sería ese, pero serían otros. Y en cualquier caso, si se hubiera hecho como tú querías hacerlo, se habría cometido el enorme fallo de hurtarle a alguien que forma parte de la empresa posibilidades de desarrollo, de aprendizaje, de aportación de valor. Es decir, que es mucho mejor en cualquier caso que en ese proceso de aprendizaje se cometan a lo mejor algunos fallitos al servicio de algo que tiene muchísimo más valor, ¿no? Pues tampoco... Yo creo que las empresas tenemos mucho recorrido en este tipo de cosas. Tenemos un camino que recorrer. Recientemente vi una noticia que habías estado impartiendo una charla a los alumnos de un máster de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Sí. Por propia experiencia, sé que a un emprendedor, a un empresario, le suele dar bastante satisfacción el poder dar una charla
pues a un grupo de alumnos que dentro de poco van a estar en el mundo laboral. Cuéntanos un poco cuál fue el contenido de la charla y un poco también pues, si es algo que hagas asiduamente o si es algo que realmente, pues como te he comentado, te crea una satisfacción por el granito de arena que puedes aportar pues, a todas esas personas, ¿no?, que cursaban el máster. Mire, yo ese tipo de experiencias las abordo pues igual que abordamos la actividad empresarial. Les digo, oye, si no les aporto algo distinto, en realidad sobró, ¿no? Pues si les voy a decir lo mismo que les dicen todos, pues ¿para qué? ¿No? Entonces yo les fui a explicar cosas que creo que a lo mejor nadie les contó. Y muchas de ellas tenían que ver con en cómo nos organizamos en las empresas. Y muchas de ellas era moverles un poco el suelo, ¿no? Decirlo, vosotros sois universitarios, en algunos casos ya trabajando, que venís a hacer un máster y lo venís a hacer a lo mejor pensando en que vais a progresar en vuestra empresa o en la que vayáis a trabajar y que ocuparéis un puesto directivo y organizaréis y mandaréis a un montón de gente en una organización jerárquica y estaréis ahí en la cúpula y cuanto más arriba mejor. Pues yo les fui a explicar básicamente que hay otras formas de organizar las empresas y no de esa forma jerárquica en la que ellos se ven en posiciones arriba en la pirámide, ¿no? Que es un poco todo esto que hemos hablado a lo largo de la entrevista. Y que reflexionen, les invitaba a reflexionar, y estuvimos hablando un rato y charlando, ¿no?, sobre en qué medida precisamente la gran aportación que como jóvenes directivos pueden hacer en las empresas es desmontar todo eso y alumbrar un modelo distinto, ¿no? Un modelo, pues, al final menos jerárquico, con más autogestión, modelos más humanos, modelos más seguros, modelos en los que las personas pueden ir a trabajar como son, enteras, y no una mala copia de lo que son, esperando. Les explicaba algo que a mí me gusta explicar en estos entornos, como que lo creo firmemente, y es que las personas, todas, tienen una gran capacidad de hacer cosas complejas, porque las personas en su vida cotidiana, en su vida privada, por decirlo de alguna manera, hacen cosas tremendamente complejas. Vivir es muy complicado. Organizarte los estudios, los amigos, las actividades, el deporte, buscarse pareja, mantenerla, llevarse bien con su familia, comprar una casa, mantenerla, trabajar, mantener el puesto de trabajo, tener hijos, educarlos, extraescolares, la suegra, la abuela, tu padre, la política, el deporte, la religión, todo eso es complicadísimo. Organizarse bien unas simples vacaciones es complicadísimo. Vivir es muy complicado. Y resulta que esas personas que saben hacer todo eso bastante bien, cuando van a la empresa y entran por la puerta, parece que se vuelven gilipollas. Y para mover en el almacén 4 cajas de sitio, necesitan un jefe que les explique qué 4 cajas hay que mover, a qué hora hay que cogerlas, cuánto tiene que durar el traslado de las 4 cajas, dónde las tienes que poner, en qué orden. Esa persona que cuando sale de la empresa sabe hacer cosas muy complicadas, resulta que cuando llega a la empresa necesita a alguien que le esté organizando cosas simples, ¿no? Es decir, hemos montado un sistema que hurta al propósito, hurta a los clientes, hurta a los proyectos un montón de capacidades. Un montón de capacidades. Pues hombre, yo lo que les invité a pensar cuál iba a ser su contribución para que las personas pusieran ese montón de capacidades al servicio de los proyectos empresariales, ¿no? Antes hemos hablado que es muy difícil, comentabas, el establecer proyectos a un medio largo plazo, a 3 o 5 años. O sea, decir de una forma real, en 3 o 5 años vamos a ejecutar esto, esto y esto. Pero sí que me gustaría, porque estoy seguro que sí que tienes cosas en mente, ¿qué cosas tienes en mente que sí que os gustaría el poder ir realizando en ese medio largo plazo? Hombre, básicamente lo que nos gustaría es hacer
lo que hacemos cada día mejor, con más intensidad en lo bueno, de una manera más eficiente, de una manera más accesible para todos, con un impacto más positivo en nuestros accionistas, en nuestros trabajadores, en nuestros clientes, en la sociedad en su conjunto. No es que tengamos una visión así, no. Oye, hacer las cosas cada día mejor, ¿no? Ser cada día más útiles. El tener al final un impacto mayor, un impacto positivo, lógicamente, mayor. Y sí que tenemos como pues, unos ejes, ¿no? Que podemos decir, oye, pues queremos hacerlo cada vez con menos impacto medioambiental, queremos hacerlo de manera que nuestros trabajadores y toda la comunidad que trabajamos en Evoca, pues, oye, cada día tengamos ese mejor sitio en el que trabajar. Queremos hacerlo de manera que para los clientes seamos cada día más relevante, más importante, algo que diga, oye, que nos cuidamos mutuamente, ¿no? Nos gusta tener porque creemos que es también nuestra obligación, un impacto social relevante y en aquello que vemos que podemos tenerlo, lo tenemos. Pero no, pues a partir un poco de esos ejes, de más calidad, más ecología, en construir un mundo en el que vivir en nuestra parcelita, pues mejor, pues básicamente esa línea de trabajo, pero no es que estemos aquí en nada complicadísimo y tal, pues al final es como un trabajo cotidiano incremental en la buena dirección, ¿no? Para finalizar, me gustaría que te dirigieras a cámara y pensaras en esa persona, en esa de ahí. Pensaras en esa persona que tiene en la cabeza desde hace un tiempo empezar a desarrollar su propio negocio, que le dieras un consejo que piensas que sea fundamental para que lo tenga en cuenta al inicio. Que lo tenga en cuenta, muy bien. Pues primero yo le pediría que con su vida y con sus recursos haga lo que quiera y asumir un riesgo, pues bueno, es fabuloso, es una iniciativa muy buena, pero en ese riesgo tienes que comprometer lo tuyo. Yo lo que te pediría es que no metas en riesgo ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a tus amigos, porque he visto muchas experiencias amargas en ese terreno. Entonces, arriesga tu tiempo, tu energía, tus ilusiones y tu dinero, y el que te presten. Pero hasta ahí. Y teniendo eso claro, teniendo un razonable buen proyecto, que te invito a que lo compartas, que lo cuentes a personas que consideres que pueden tener buen criterio, porque a veces se nos nubla la vista y vemos cosas fabulosas donde no existen, ¿no? Entonces, aprovecha tu red, y además, aunque creas que no tienes red, la tienes, porque hay un montón de gente dispuesta a ayudar, dispuesta a opinar, dispuesta a hacer aportaciones que pueden mejorar la viabilidad del proyecto. Hay un montón de gente que le encanta colaborar, y está ahí, búscala, y a partir de ahí, si ves que razonablemente todo tiene unas razonables posibilidades y te apetece, al toro, acción. Es una cosa que en el primer episodio estuvimos con Sara Cero, que es la gerente de Lazarola, no sé si conocer la empresa, y nos decía que, bueno, pues que ya al principio pues que contaba el proyecto y que no recibía mucho feedback positivo por parte de la gente que tenía alrededor, porque a lo mejor tampoco había en todo su núcleo cercano pues gente relacionada con el emprendimiento. Claro, si preguntas a tu primo hermano, que es funcionario de obras públicas, pues igual no te va a ayudar. Igual tiene un punto de vista, ¿no? Pero bueno, que siempre al final, si tú recoges mucho feedback, luego al final tienes que filtrar las partes que tú creas que te tienes que quedar, pero que sí que es importante el poder tener más información, porque muchas veces en el papel o en la cabeza todo nos parece que... Pero al final no pedir opinión a tu círculo, sino buscar una opinión, podríamos decir, cualificada, ¿no? Exactamente. Que entiendan lo que es el mundo de la empresa, que entiendan que per se conlleva riesgos, pero insisto,
el círculo que tenemos todos es muchísimo más amplio del que creemos. Eso es cierto. Porque te garantizo que en el mundo de la empresa y del emprendimiento hay muchísima gente que sin conocerte de nada está dispuesta a dedicarte un par de horas para que le cuentes tu proyecto y darte aportaciones que en alguna medida tendrán su valor. Eso te garantizo que está ahí, ¿eh? ¿No crees que eso cada vez es más asiduo? Se hace con más normalidad y naturalidad. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que también ha podido ayudar todos estos espacios de networking, de relaciones entre empresarios, entre empresas. ¿No crees que cada vez es más asiduo que nos ayudemos los unos a los otros sin tener ese reparo de a ver si va a tener esta información o va a tener esta otra? Yo creo que sí que existen más modelos porque existen proyectos, iniciativas que van un poco en esta línea. Y existe mucha disponibilidad, pero por otro lado, yo creo que lo contrarresta negativamente esa dinámica social en la que parece que todo el mundo hace las cosas por interés material, ¿no? Cuando hay mucha gente que simplemente hace cosas por interés en ayudar, por la ilusión de que algo funcione, porque sea útil a sus experiencias. Y por ayudar al prójimo. Claro, ya está. De eso existe mucho, ¿no? De eso existe mucho, ¿no? Y está ahí, ¿eh? Quiere decir que yo a veces cuando siempre te digo, pues bueno, ¿qué problema hay? Pues vas, lo vas a ver, le pides una cita y le dices, oiga, que me gustaría conocer su opinión o me gustaría estoy pensando, tal. Pues te garantizo que sí. Que si esa persona de la cual quieres una opinión, recabar un criterio, la estás eligiendo porque la consideras exitosa o que puede ser útil o porque consideras que es un buen profesional, te garantizo que inherente a eso está que va a ser receptivo a tu demanda. No sé si me explico, porque es de ese tipo de personas. Pues abórdalo. Te garantizo que en 9 de cada 10 ocasiones te vas a llevar una grata sorpresa positiva, ¿no? De que de 1000 amores te van a echar una mano, ¿eh? Pues hay que ir a por esas 9. Como en la venta, ¿no? Hay que ir al final a buscar ese porcentaje positivo que nos dé ese feedback. Pues muchas gracias, Raúl, por haber venido, haber querido compartir este espacio con nosotros y sobre todo por haber aportado el valor que has aportado a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, y que seguro que va a ser un valor que van a poder tener en cuenta pues las personas que escuchan normalmente nuestro podcast. Darío, gracias por la invitación, por la oportunidad de contar estas 4 cosas de boca y aquí nos tienes, siempre disponibles. Muchas gracias. A todos los que estéis interesados en saber más de Raúl Benito, de saber más de Boca, pondremos en la descripción del vídeo los enlaces de sus redes sociales. Y a ti te espero en el próximo episodio.